Ok, señores, tenemos una Chevrolet Express. Es una, es una Chevrolet Express 2005 con el 4.3. El problema por el cual está aquí en el taller es porque el cliente se queja de que el vehículo está muy tembloroso. Entonces, chequen esto, señores. Chequen esto. Así, a simple vista, me está marcando que tiene misfires en el 1. Ahorita yo acabo de apagar la camioneta. En el 1, en el 3 y en el 5. El orden de encendido de esta camioneta, este es el banco 1 y va 1, 3, 5. Del otro lado 2, 4, 6. Ok. Entonces, esta camioneta tiene misfires en estos bancos. En el banco 1 tiene misfires. En el banco 2 no hay absolutamente nada. Ok. Les voy a mostrar aquí con el vehículo ya encendido. Aire acondicionado puesto para que exista carga. Chequen ahorita cómo va a empezar el conteo. Vamos a seleccionar nada más los puros cilindros que queremos como misfires. Ok. 1, 3 y 5. Ok. Chequen, ahí van los conteos. Ahí va ya el conteo. Ahí está. Ahorita van a empezar más. Ahí va. ¿Se ven? Tiene que estar en 0. En 0 significa que el motor está trabajando lo más parejo necesario, lo más perfecto posible. Ahora, vamos a poner la otra cabeza para que ustedes se den cuenta cómo no está fallando. Chequen. Cilindro 2, 0. Cilindro 4, 0. Cilindro 6, 0. Ok. Así que esta camioneta no está fallando en un banco. Hablo yo aquí con este de Gustavo, que es el dueño del taller donde yo vengo a dar clases, y le pregunto del historial, que me dé alguna ruta para yo poder hacer un diagnóstico más, pues más factible. Ok. Entonces me dice él que ya le cambiaron un solenoide del de purga, del EVAP System, que se mejoró un poco porque estaba abierto. Después me dice que el dueño antes ya había perforado los catalizadores. Ahí yo no estoy muy de acuerdo, les voy a explicar por qué. Fíjense en esto. En Engine Data, aquí, voy a agarrar yo los sensores de oxígeno. Bueno, los voy a seleccionar de aquí de una vez. Chequen. Voy a agarrar los 4 sensores de oxígeno. Ok. Si un vehículo no tiene catalizador, las 4 formas de onda van a ser exactamente igual o lo más pareja que se pueda. Pero chequen esto. El banco número 2, lo que está marcando, miren. Banco 1, sensor 2, chequen lo que marca. Y el banco número 2, chequen lo que marca. Ok. Banco 2, sensor 2, después del catalizador. Banco 1, sensor 2, después del catalizador. El banco que está afectado es el 1, es este. Pero voy a dar yo un acelerón. Y ahí ustedes alcanzan a observar que el banco 1, sensor 2, este de aquí, chequen cómo cae. No pasa de 200, 300 milivoltios el sensor. Ok, no pasa de ahí. Mientras que este sí.
Entonces, o tenemos un sensor en problemas, que lo dudo. ¿Por qué? Miren lo máximo que ha subido, 339. Voy a dar un acelerón a ver si sube un poco más. Ahí está, miren, subió a 664. Entonces el sensor está respondiendo. Yo presiento que quizás no perforaron los escapes. No sé, pero yo tengo esa corazonada. Quizás estoy mal, no hay problema en equivocarse. Pero este no está leyendo, miren, al mismo par que los demás. Si es que no estuviera el catalizador, vuelvo a repetir. Ahora, este coche no trae códigos de catalizador tampoco. Si un coche está corriendo sin catalizadores, ya estuviera el código del catalizador. Chequen esto. Chequen esto. Codes menu. Display codes. All powertrain codes. No hay. Nada más. Engine misfire detected. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a inspeccionar y salir de una vez por todas de dudas, porque yo tengo esta duda en lo personal, si tiene o no tiene catalizadores. Así que vamos a hacer esa prueba, guys. A ver si hay catalizadores, ya sea visual o quitando los sensores de oxígeno, y ver si tenemos la herramienta aquí para chequear el back pressure del escape. ¿Ok? Así que vamos a hacer eso, guys. Ok, señores, estamos aquí haciendo inspección de los catalizadores que supuestamente habían ya limpiado, vaciado, rompido, como lo quieran ustedes nombrar, agujerado. Pues no, aparentemente no. Ahorita vamos, ¿qué es lo que voy a hacer yo, guys? Como este es el del banco 1, el que está dañado, voy a liberar la presión asimilando que sí está tapado. Si al liberar la presión de este banco el coche se regulariza con los misfires y las revoluciones también se están estables, pues estamos hablando de un catalizador tapado, obstruido. ¿Ok? Así que aquí también pudiéramos hacer una prueba de temperatura, saber cuál de los dos está más caliente. Ahí tengo, a ver si ahí tengo la pistola. Ok, Gustavo, ¿tú no tienes la herramienta para medir la presión de los escapes? Lo tenía, pero era de plástico, la puta esa, y la cosa esa y ¿Se quemó? se quemó. Bueno. No tengo la que es como de Tienes una de vacío, ¿no? vacío, sí. ¿Y tienes el adaptador? No. Bueno, lo que le digo, el adaptador nomás no era de rosca, sino nomás era de goma para insertarlo. Ok, Aquí bueno. está la pistola esta. Bueno, entonces ahorita hay que hacer primero eso del sensor, hay que quitarlo y después vamos a chequear la temperatura. Que esto era lo primero, pero bueno. Bájenlo, guys. Wicho, quítate de ahí. Sale, guys, ahorita vamos a hacer eso. Ok, guys, ya tenemos aquí el sensor del oxígeno desconectado. Tenemos aquí que está en ceros. Vamos a dejarla calentar. Vamos a dejarla calentar un rato, ya que la temperatura todavía no ha alcanzado su normalidad. Tenemos que esperar a que alcance, no sé, unos 190. Vamos a dejarla que caliente. Miren, aquí está el historial. 5, 3 y 1. Ok, vamos a dejarla que caliente y regresamos. Ok, señores, estamos aquí con los muchachones, aquí en Bradenton, aquí estudiando estos casos en vivo, en tiempo real y en directo. Miren, ya el vehículo alcanzó una temperatura normal y se fueron los misfires en ese banco. Hay muchas formas de saber si el catalizador está tapado: por medio de temperatura, por medio de presión o por medio de gráficas. Chequen esta gráfica. Esta gráfica de aquí de los sensores de oxígeno nos da mucho que entender. Una vez que ustedes interpreten más o menos las lecturas de los sensores de oxígeno, van a saber que aquí el primero es el que se desconectó. ¿Por qué está desconectado? Para liberar la presión de ese catalizador que está tapado. Ahora, desconectado eléctricamente, no va a pasar de 500 milivoltios, se va a quedar lo más cerca a 400. Aquí está. Este de acá es del mismo banco 1
pero no va a pasar de 200 ahorita en idle. ¿Por qué? Porque los gases no fluyen a través del catalizador. 1, está tapado, y 2, ahorita hay una descompensación de mezcla. Siguiente banco, banco 2, sensor 1, hay fluctuación en ambos. Ok, hay fluctuación en ambos. Quiere decir que el catalizador está permitiendo el flujo de los gases del escape. Así que tenemos sensor desconectado y sensor quitado del tubo del escape. Sensor después del catalizador afectado, banco 2 no afectado, y banco 2 después del catalizador tampoco afectado. ¿Ok? Aunque esta lectura también pudiera darnos a entender que hay un catalizador bajo en eficiencia. ¿Ok? Pero bueno, vamos a colocar para atrás el sensor y vamos a hacer una vez más las pruebas. Ok, guys, antes de apagar el coche, observe que ni siquiera la luz está prendida y ni siquiera está flasheando. Ok, ya la temperatura ya está a su normalidad, así que vamos a regresar ese sensor a su posición y acabamos con este diagnóstico, guys. Ok, guys, ya se conectó para atrás otra vez el sensor y pues aquí está, miren, ya va empezando con las fallas. Aquí está el otro, miren. Así que esto no va a quedar de otra más que reemplazar catalizador. Y ahí estamos, señores. Y vamos a hacer eso de cambiar ese catalizador. Que sigamos grabando, ya no, señores, porque yo estoy en Bradenton, a casi 4 horas de carretera de West Palm, y yo tengo que hacer ley fuga. Así que aquí se lo dejo a los compañeros que hagan ese jale y pues que entreguen el trabajo. Vamos a hacer eso, guys.